querido Paco Cruz, y creo que ya también llegó el abogado César Gutiérrez Priego, adelantemos la mesa de seguridad. Ahorita que llegue Pepe lo incluimos. Pero a ver, esto sí está muy encabronante. Ya le entraremos a lo de el narco ex deportista olímpico canadiense y la controversia, incluso al tema del huachicoleo fiscal que también se abordó. Dime tú, Paco, ¿quién en su sano juicio va a defender estos privilegios? ¿Solamente un descarado o un pendejo? Y no creo en que haya muchos pendejos abajo. O sea, la gente no puede defender estas cosas. Conseguir especialista en reparación de electrodomésticos y electrónicos. Ya me imagino a una ministra o a la ministra Piña, la que era presidenta de la Suprema. Oye, fíjate que se me chingó la licuadora. Consígueme quién me. ¿Qué es esto, Paco? Te saludo nuevamente, saludo a César. Ya escucharé también la opinión de César. Si esto no le da la razón a López Obrador de que el Poder Judicial estaba podrido, entonces, ¿qué, mi querido Paco? A Vicente, otra vez buenos días. César, buenos días. A Pepe ya seguramente debe estar enlazándose. Mira, Vicente, es que no es que lo dijera López Obrador, es que todo mundo sabía que era una corte de privilegios. Cuando Ernesto Zedillo Ponce de León da un golpe de Estado, que eso es un golpe de Estado, en realidad lo que hizo ya ahí documentación, estudios. Yo recuerdo, por ejemplo, los estudios de Guillermo Ruiz Morales y Alberto Rocha Arrieta, que ya documentan que era un golpe de Estado. Cuando Ernesto Zedillo orquesta ese golpe para deponer a la vieja corte y crear una nueva corte, lo que la gente no ve es, por ejemplo, Zedillo contó con dos esquiroles que eran Mariano Osola Huitrón y Juana Díaz Romero. Y Zedillo les entrega, crea una corte dorada. Por algo se llamaba la corte dorada, ¿va? No es ahora, desde que yo era jovencito, era la corte, desde antes era la corte dorada. Tenían todos los privilegios. ¿Por qué crea? Y parte de esa base, ¿por qué reforma Ernesto Zedillo Ponce de León o da ese golpe de Estado para transformar supuestamente al Poder Judicial y en especial a la Suprema Corte? Por una sola razón. Tenía Ernesto Zedillo Ponce de León temor a una intentona golpista que validaría la Suprema Corte, intentona golpista que encabezaría Carlos Salinas de Gortari. Zedillo le tenía pánico al margen del narcotráfico y todos esos problemas. Hablemos de la Corte nada más. Zedillo le tenía pánico al presidente, al expresidente Carlos Salinas de Gortari. Así que crea una corte a la que le entrega prácticamente todo. Una corte dorada de tal forma que garantizara la obediencia ciega a Ernesto Zedillo Ponce de León. Con Mariano Azuela Huitrón y Juan Díaz Romero no tenía problemas, primero porque los compró como esquiroles, pero segundo porque ellos no habían sido nombrados por Miguel de la Madrid Hurtado, sino por no habían sido nombrados por Carlos Salinas de Gortari, sino por Miguel de la Madrid Hurtado. Así que cuando tú en esas condiciones creas una corte como la que teníamos, que llega hasta la presidencia de Norma Lucía Piña Hernández, pues tienes todo prácticamente. Tienes quien te vaya a arreglar tu jardín, tienes quien te compre los boletos de avión, no solo que lo hagan personales, no solo de trabajo, tienes quien te consiga citas en todos lados. Bueno, tenían, aquí lo dice, conseguir el servicio de gas para sus residencias particulares, y hablo residencias o mansiones. Tenían para conseguirle servicios a familiares u otras personas recomendadas. Era una corte de oro, eran privilegios que les había otorgado Ernesto Zedillo Ponce de León. Y claro, como cuando llega Vicente Fox Quesada, pues también llega sin equipo, sin grupo, sin nada. ¿Qué hace?
mantener y aumentar los privilegios de una corte que le va a validar todo lo que haga, a él o a Marta Sagún Jiménez, que en realidad mucho tiempo es la que gobierna este país o lo administra, por lo menos. Así que tienes una corte que viene con privilegios y cuando llega Calderón, ¿qué hacen? Validan todo prácticamente. Sí, se hizo una corte en la que cada presidente, incluido Ernesto Zedillo y después hasta Enrique Peña Nieto, se hace una corte servida al poder y para servir al presidente de la República. Eso es normal, ellos no gastaban nada a blindaje de autos, todo lo que querían, todo. En realidad, cuando uno dice autos blindados, tú estabas leyendo la lista de algunos de los muchos privilegios que tenían, pero ese era eso, se convirtió la corte en una organización pública al servicio del presidente de la República. Iba a decir una dependencia, pero no, en realidad era una organización de jueces, ministros y magistrados al servicio del presidente de la República. Cuando toma posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador, de pronto descubren que son independientes y claro, ya no tenían que obedecer a nadie, se convierten en un partido político y López Obrador poco a poco va descubriendo esto, pero esto yo te decía, no es López Obrador. Algunos de nosotros documentamos mucho antes todo lo que a los privilegios que esa corte tenía, así que es grosero, sí. Ahora, lo que está pasando con la nueva corte, te lo decía en la mañana, la cuestión es una cuestión política de incluso los periodistas, no solo los dueños de los periódicos, porque recibían mucho dinero de la corte a cambio de, yo recuerdo de los últimos fue Enrique Krause, que recibió contratos para crear contenido audiovisual para Norma Lucía Piña Hernández. Así que esa corte era otro poder que a los viejos periodistas les daba mucho dinero, y a mí no me sorprende, pero claro, a la gente debe sorprenderle. Y entonces, en ese contexto, debemos entender el golpeteo a la nueva Suprema Corte. Están cortando todos los privilegios a todos los viejos periodistas, a los dueños de los medios. Así que hay que entenderlo en ese contexto, el golpeteo. Y la nueva Corte, pues tiene, yo te decía, pecó de ingenuidad y tiene que saber que la van a escudriñar hasta los estornudos. Hasta dónde pisan. Tú recuerdas, ahora es las camionetas, pero recuerdas el primer día que tomaron posesión o el día que tomaron posesión, Reforma y varios medios publicaron una nota, primero falsa, que habían ido a cenar a un restaurante allá en Polanco, que nunca fue cierto, que fue mentira, así que les van a inventar de todo y para todo, y hay que recordar, estamos en un proceso político ya prácticamente, estamos a la vuelta de la esquina de 2027, parece lejos, Vicente, pero a mediados de este año van a tener que responder muchas cosas y nosotros vamos a entrar de lleno a un proceso político en el que ya estamos inmersos, Vicente y César. Ya llegó Pepe Rebeles también, lo sumamos a la mesa. A ver, César, ¿qué piensas? Ay, hijos de la chingada. Traslado de familiares a consultas médicas, conseguir camas en hospital para atención de personas que se indiquen, traslado de vestuario incluye calzado para reparación, recuperación de claves y contraseñas en servicios electrónicos, contratación de servicios de televisión e internet en casa, compra de flores y coronas para fines funerarios, traslado vehicular para mantenimiento mecánico, traslado urgente de objetos personales dejados en domicilio por olvido. A la madre, César Gutiérrez Priego, lamento mucho, hoy sobre todo lamento mucho que no estés en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque estoy seguro que ya hubieras mentado madres. Ayer el ministro Chicharrón dijo, se llevaron obras de arte. Los que se fueron se llevaron obras de arte. Es una locura lo que hoy acaba de decirnos la presidenta, que confirma lo que nos viene diciendo por años el presidente López Obrador, César. Fíjate, incluso llegaba al grado, Vicente, antes que nada, buenos días, Paco, Pepe. Imagínate, apartado de lugares
para estadios de béisbol y fútbol. Imagínate el grado. E incluso por ahí hay varias cosas que no vienen en esa lista, pero por ejemplo, los ministros de la Corte no tenían que hacer filas en los aeropuertos, ellos podían pasar de forma directa y hay unas puertas especiales con las cuales se les daba esa atención para que pudieran hacerlo. Pero a lo mejor por eso no llegamos, mi querido Vicente, porque yo en mi caso si hubiera presentado las denuncias ante la Fiscalía General de la República para todo aquel que haya cometido un delito o haya cometido un robo en contra de la nación, pues terminar en la cárcel, ¿no? Me parece que esto es lo que, como acertadamente lo mencionó Paco, ellos van a estar bajo el ojo del huracán y el hecho de no haber a lo mejor hecho público el que se iba a hacer un cambio del parque vehicular de todo el Poder Judicial de la Federación, porque eso es lo que sucedió, y dentro de eso se realizó la compra de cierto tipo de vehículos blindados, lo cual me parece que ahí sí cometen un error. ¿Por qué? Porque iban a estar, por supuesto, señalados para que los pudieran atacar directamente, ¿no? Y me parece que hay que entender, una cosa es completamente los dispositivos de seguridad que forzosamente debe tener una ministra o un ministro, pero es ponerle, obviamente, a todos estos medios que están buscando forzosamente la forma de atacar a cualquier cuestión que tenga que ver con un cambio estructural, porque pues, recordemos cómo en realidad desde que Ernesto Zedillo desaparece a la corte y crea una nueva corte, fue la compra de voluntades por medio de darles ciertos beneficios que no se podrían tener o que no se tenían en otras administraciones. Y era tener siempre a un pleno de la Suprema Corte consentido para proteger siempre pues, a quienes estuvieran en el poder. Cuando viene ese cambio estructural, por supuesto, pues empezó a existir molestia, ¿no? Y lo hemos visto en diferentes pues grupos de poder en donde pues ahora vemos cómo los partidos de oposición no les gusta el hecho de la pérdida de privilegios y por lo cual pues obviamente luchan y pelean, ¿no? ¿Y qué fue lo que terminó sucediendo en realidad? Los ministros de la Corte sacrificaron a todo el personal del Poder Judicial de la Federación, porque lo que se buscaba era que los ministros de la Corte se pudieran votar en lugar de que fuera todo el personal del Poder Judicial. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Sacrificaron a todos los demás y cuando ellos ya no pudieron, entonces los dejaron solos, ¿no? Y aquí es donde nosotros vemos la realidad que contrasta y, por supuesto, pues tienen que ser congruentes. En esa congruencia, me parece correcto el señalar que no van a utilizar las camionetas, pero que las mismas sí pueden estar a disposición de muchos jueces y magistrados que realmente está en riesgo su integridad física por el tipo de trabajo que tienen que realizar, ¿no? Y que pues esto tiene que servir de lección para que ellos tengan la oportunidad de más adelante entender que siempre van a estar expuestos a el ojo crítico y además a la perversión que se puede dar por parte de ciertos medios de comunicación, ¿no? Entonces, me parece que esa es la moraleja que tienen que quedar y que me parece que tienen que seguir con el trabajo que han estado realizando todos los días para poder seguir sacando las resoluciones que traían un rezago impresionante durante tantos años en nuestro país. Eso me parece que ahí es donde tiene que venir el punto de comparación, ¿no? Y eso sí me parece que si nosotros hacemos un comparativo de las críticas que han estado realizando con los excesivos gastos y beneficios que se tenían en las administraciones anteriores, pues se darían cuenta que incluso son miles de millones de pesos de diferencia, pero eso no importa, porque antes, por supuesto, pues parte de ese dinero se terminaba repartiendo entre diferentes medios de comunicación y periodistas, por los cuales pues no podía existir ni siquiera a forma de indicio una crítica a lo que era la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Déjame preguntarlo así para Pepe Reveles, a quien saludo con mucho gusto, maestro Pepe. Buenos días. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara los López Dóriga, los Ciro Gómez Leiva y todos estos que hoy cuestionan? Digo, entiendo que se les reclame por camionetas blindadas, sabiendo, sabiendo cómo están las patadas. Pero ¿y estos periodistas cómo es que no se dieron cuenta que les teníamos tales privilegios a costillas de todos los mexicanos y mexicanas, a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que les pagábamos desde el teléfono celular becas, apoyos para la comida, Pepe Reveles, a estos personajes y para sus familiares?
hasta conseguir cita en American Express. Mi querido Pepe Reveles, es grosero lo que hoy nos damos cuenta. Con razón odian la mañanera en su momento, la mañanera de López Obrador y la mañanera del pueblo de Claudia Sheinbaum Pardo, porque si no, ¿cómo es que nos enteraríamos entonces de todas estas groserías al pueblo? Mi querido Pepe, te abrazamos. Muy buenos días, saludos a Vicente, por supuesto, César y a Paco. Estaba escuchando exactamente en la mañanera a la presidenta Claudia Sheinbaum, leyendo una lista interminable de absurdos, ¿no? De esto que se está mencionando ahora, de cómo se les paga, incluso las flores para, vamos a decir, un familiar o un amigo que se murió, hasta las flores y las coronas les pagaban. Si se les olvidaba un objeto en otra casa, pues iban a ir por él. Si necesitaban algo de despensa, la compostura de su televisión, pues ahí tenían todo el servicio. O sea, eran lo más, lo que más se te puede ocurrir, lo más absurdo que se pueda imaginar uno, se los pagaba la corte. Y estamos hablando de arriba de sus sueldos, arriba de su seguro de gastos médicos, arriba de su retiro de su jubilación, ¿no? Su dote para el retiro, ¿no? Estamos hablando de una cantidad, pero inmensa de dinero que se gastaba la corte en atender hasta los gestos más, nomás faltaban ahí la boleada de los zapatos, ¿no? De la tintorería para los ministros, porque de esa manera pues no gastaban ni 5 centavos en su casa, ¿no? Porque el servicio también incluía a los familiares en algunos casos, ¿no? Entonces, llegamos tener una corte, pues bien pagada, bien surtida de medicamentos, seguro médico, todo bien llena de alimentos que se le enviaban también gratuitamente. Una cosa que rebasa toda imaginación. Voy a decir algo que a lo mejor ustedes no saben, pero mi esposa era jefa de prensa de difusión de la Suprema Corte en tiempos de Arturo Saldívar y antes, le tocó desde antes de Saldívar, en donde ella se enteró de muchas de estas cosas, pero hoy que oíamos la lista que estaba leyendo paso por paso la presidenta Sheinbaum, me dijo, yo ni siquiera yo que estaba dentro de la corte me enteré de semejantes abusos, de semejantes privilegios que se daban todos los días ahí, ¿no? Qué bueno que esa lista se da a conocer, que no se oculte lo que ha sido lo que fue durante años esta corte, porque hay muchas protestas en contra de la nueva corte, que algunos de estos gastos que se mencionan pasan por decir algo, de 1.200.000 a cero, nada, de 3 millones a cero, a nada, de gastos para tal y tal cosa. Me parece muy importante que la gente sepa, la opinión pública se dé cuenta de cómo estaba operando esta corte llena de privilegios, más allá de los enormes salarios que también eran más del doble de los que hoy se cobran, y que tal vez era más importante económicamente, incluso los complementos estos de los que estamos hablando, que el sueldo mismo, lo que hacía que el sueldo base, que ya era muy alto, que andaba cerca de los 300,000 pesos mensuales, pues se duplicara propiamente, ¿no? Entonces, la consigna es que los ministros pues, sean más al estilo Juárez, que viven en la medianía, ¿no?
no una austeridad, que vivan bien, que ganen bien, pero que no se exagere, que no se llegue a extremos como los que hemos vivido. Y qué bueno que hoy se estuvieron desglosando para que la gente sepa y se dé cuenta de qué es lo que pasó con los ministros que eran puestos por el Poder Ejecutivo, pasando por el Legislativo, y no elegidos en las urnas, como ya ocurrió por primera vez en este país. Entonces, sirva de ejemplo para que las cosas marchen de otra manera, para que, correcto, hay que administrar una justicia, hay mucha responsabilidad, se tocan temas sumamente complicados del país y de algunas personas que acuden a la corte, pero desgraciadamente eso se cobra tan caro que habría que pensar si vale la pena o no vale la pena tener una corte tan privilegiada. Creo que la lección es, pues, tengamos algo más de austeridad, tengamos la, la posibilidad de una corte más cercana a la gente y que de todas maneras aborde con certeza, con claridad, con profesionalismo y sobre todo con justicia, que no vaya a cometer injusticias la propia Corte, para toda la población y que esté al servicio de la gente y no al servicio de sí mismos con estos privilegios que tanto nos espantan, nos desagradan, nos lastiman y descubrirlos con pelos y señales me parece que es un buen avance en esta pues, especie de autocrítica de lo que tendría que hacerse ya en puertas adentro del edificio de la Suprema Corte de Justicia, allí junto al Zócalo capitalino. Así es, Paco. Oye, Pepe, oye, Paco, fíjate que hay una duda que me deja la conferencia matutina porque pues existe este planteamiento de los corresponsales de quién tiene la razón, ¿no? Lo platicábamos temprano, si la autoridad mexicana o la autoridad estadounidense, pero entendiendo que hace poco se enviaron a otros 37 personajes del crimen organizado a Estados Unidos con total transparencia en estos acuerdos binacionales. ¿Por qué se mete en camisa de 11 varas entonces el director del FBI, Kash Patel, incluso yendo en contrasentido de lo que dice la presidenta, informó la propia embajada de Estados Unidos en México de que fue una entrega voluntaria la de este personaje de apellido Waring, este ex atleta olímpico canadiense señalado como el presunto Chapo canadiense. O sea, si ya ha habido cooperación, si ya precisamente tenemos pues esta coordinación, ¿por qué violentarlo con este personaje? La propia embajada de Estados Unidos, a cargo de Rob Johnson, dijo que se trataba de una entrega, ahí está el comunicado, una entrega voluntaria. ¿Qué explicación le encuentras? ¿Cómo ves la situación que dice la presidenta? No va a llevarla, y qué bueno, a una confrontación con la autoridad estadounidense de si fue entrega o si fue arresto operativo. A ver, Vicente, acabamos de ver en los últimos 10 días 2 ejecuciones en Minneapolis, 2 ejecuciones abiertas, flagrantes, sangre fría, y a pesar de esas 2, de que lo vimos todos, de que hay evidencia muy sólida, la Casa Blanca salió a mentir, y abiertamente. Salió a mentir, excepto en un momento en que el jefe de la patrulla fronteriza, Gregory Bovino,
dijo, si alguien se atreve a llamarnos policías de la Gestapo o se atreve a hablar de secuestros, va a pagar las consecuencias. Pues lo dijo en una conferencia de prensa. Bueno, si mintieron, si la Casa Blanca miente en 2 ejecuciones que todo el mundo ha visto, ¿por qué no va a mentir en el caso de Ryan Wedding? Lo que está haciendo el jefe del FBI es mentir abiertamente por cuestiones políticas allá en Washington. Así que si han mentido abiertamente en cualquier tema, Venezuela, México, asesinatos en Estados Unidos, ejecuciones a mansalva en Estados Unidos, ¿por qué no van a mentir sobre algo que pasó en México? ¿Por qué no van a mentir deliberadamente? El jefe del FBI responde ¿qué responde? A cuestiones políticas de Washington, a cuestiones presupuestarias, a cuestiones que están fuera del alcance de nosotros. Él sabe que la narrativa y la verdad en México no va a pasar de la frontera, porque incluso la prensa de Estados Unidos no se va a atrever a desmentirlos por temor a una demanda, por temor a señalamientos de Donald Trump. Entonces, ¿por qué no mentir? Si miente deliberadamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si miente la secretaria de Seguridad Interior, si mienten los jefes del ICE y la patrulla fronteriza, ¿por qué no va a mentir el jefe del FBI? Verdaderamente a estas alturas ya debíamos curarnos de espanto. Debemos entender que hay cuestiones políticas que se manejan para estar bien en México, hay cuestiones políticas que se manejan para estar bien en Washington, y así que allá en Estados Unidos nadie va a cuestionar eso, pero aquí los periodistas sí. Entonces, y como tienes a una prensa vieja que tiene problemas y odios políticos contra la 4T, pues van a aprovechar todo lo que pase. Pero te pregunto porque veo a Azucena Oresti de Radio Fórmula que mandó a un corresponsal que ahí en la embajada vio que había diferencias en relación a la imagen que presentó la presidenta, que la estructura no termina en un edificio de cristal, que tiene paredes blancas, que el poste de la cámara está al interior del... Es una locura lo que hacen estos medios, mi querido Paco. No, Vicente, pero mira, la cuestión básica, yo, Pepe y César, yo la reduzco a esto. ¿Cuántas veces ha mentido la Casa Blanca? Y hablo del presidente hacia abajo, del presidente Trump hacia abajo. Todos los días, a veces hasta todo el día, cada palabra que dice Donald Trump es una mentira. Entonces, la cuestión tenemos que verlo en eso. Ahora, ¿por qué Azucena Oresti y compañía, que es toda la vieja prensa, algunos son muy jóvenes, pero están asimilados por la vieja prensa, ¿por qué no van a mantener su narrativa tramposa de llamar mentirosa a la presidenta de la República, de llamar mentirosas a las autoridades mexicanas? Es una cuestión política, pero nosotros lo vemos todos los días. La Casa Blanca está acostumbrada a mentir deliberadamente, y Azucena Oresti, no he visto esto último, pero yo me pregunto si Azucena Oresti está cuestionándose o preguntando cuántas veces ha mentido Donald Trump, cuántas veces ha mentido a la secretaria de Seguridad Interna, cuántas veces ha mentido la patrulla fronteriza. Mienten todos los días, y te digo, el síntoma, bueno, las imágenes más concretas de esas mentiras son las ejecuciones del enfermero, las ejecuciones de René Good, que son abiertas a plena hora del día, con luz del día. Entonces, es un gobierno acostumbrado a mentir, y aquí la vieja prensa se monta en esa narrativa. ¿Para qué? Para denostar, para atacar, para calumniar a las autoridades mexicanas. Así que debemos entenderlo. Es peligrosísimo, sí, pero ¿a poco tú esperabas otra cosa, Vicente o Pepe o César? Esperábamos otra cosa, que no sea una campaña de mentiras, de manipulación. Tenemos que esperar eso, Vicente, la real, y hay que ponerlo en ese contexto. Esta es la importancia de ahora
a las plataformas informativas y en este caso sin censura, que podemos documentar cuántas veces ha mentido la Casa Blanca, y por la Casa Blanca me refiero a todo el aparato de gobierno de Estados Unidos. Así que aquí no hay que a ver quién miente, no, quien miente es la Casa Blanca, punto. Miente el director del FBI. Ellos están acostumbrados a mentir, a manejar una narrativa para México, a manejar otra narrativa para Estados Unidos, Vicente. Así que Patel, que es el jefe del FBI, es un mentiroso y un tramposo para quedar bien ¿con quién? Con su jefe. Su único jefe es Donald Trump y a él tiene que responder, y sus narrativas van a ser en ese contexto, Vicente, Pepe y César. Así es, y sobre esto también la presidenta confirma que le han solicitado a Estados Unidos personajes que estarían detenidos en Estados Unidos en relación al huachicol fiscal. Hace unos días se hablaba, César, de una carta que habría mandado uno de los sobrinos del ex secretario de Marina, uno de los señalados, en este caso a la presidenta, hablando de una persecución en su contra. Y veo tu columna, creo que es un tema muy importante que reflejará el verdadero e importante compromiso contra la impunidad y la corrupción desde todos los niveles. Veo tu columna que dice derecho penal contra derecho militar. El caso de los hermanos Farías Laguna, precisamente uno de estos personajes fue el que al que se le atribuye una carta a la presidenta. El caso de los hermanos Farías Laguna obligará a los tribunales a hacer lo que pocas veces se logra: definir con precisión quién decidió, quién ejecutó, quién se benefició y quién debe responder, mi querido César. Sí, Vicente, fíjate, para mí en lo personal, por supuesto, es muy interesante el tema y a mí me hubiera encantado, a lo mejor en esta época, con ya un proceso penal adversarial, tener la posibilidad de llevar a cabo una defensa, tanto en el ámbito penal federal como en el fuero militar. ¿Y por qué lo digo así? Porque aquí vamos a tener que ver la parte técnica jurídica, en donde jueces federales van a tener que de forma suplementaria utilizar leyes y reglamentos militares, y a su vez los jueces militares van a tener que de forma complementaria utilizar el Código Penal Federal, ¿no? Asimismo, Código Nacional de Procedimientos Penales y Código Militar de Procedimientos Penales. ¿Por qué es importante toda esta situación? Y para mí en lo personal creo que va a ser sumamente interesante, porque yo escuchando ya al abogado defensor del contraalmirante y vicealmirante Farías Laguna, me doy cuenta que ya inician, ¿no?, en esta teoría del caso que tiene la defensa, hacer señalamientos que tienen que ver obviamente con las leyes y reglamentos militares. Y tan es así que cuando tú lees la carta que presenta el vicealmirante, que es el mayor de los hermanos Farías Laguna, en pocas palabras lo que está haciendo es utilizar las leyes y reglamentos navales como para decir: yo no pude haber ordenado los cambios, yo no pude haber ordenado las adscripciones de ciertos elementos de la Armada de México para que además terminaran en ciertos lugares de las aduanas, ahí ya atribuyéndole a la Secretaría de Hacienda por medio de la Dirección General de Aduanas el hecho de que los cambios se hayan podido llevar. Y entonces ya empezamos a ver una cuestión jurídica, técnica importante, que me parece que va a traer un choque entre lo que es el derecho penal militar y el derecho penal federal. Para mí, en lo personal, como abogado, se me hace sumamente interesante. Creo que va a ser importante cómo se van a delimitar, porque desde la teoría del caso, ya de los hermanos Farías Laguna, lo que ellos tratan de hacer es desviar la atención al decir que es imposible que ellos hayan podido crear todo este financiamiento y estructura criminal para poder ir y realizar estas actividades de huachicoleo fiscal, obviamente en contra del fisco mexicano, cuando la estructura militar no les permite a ellos poder realizar ese tipo de cambios y estructuras. Y me parece también que lo que están haciendo es tratar de hacer un chantaje al exsecretario de Marina, al almirante Rafael Ojeda, y a su vez tratar de involucrar hasta al expresidente de México como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que yo veo desde un punto de vista jurídico. Por supuesto, mi opinión de los hermanos Farías Laguna es que ellos por supuesto, traicionaron los ideales de la Armada de México, pero pues tenemos que respetar la presunción de inocencia, aunque yo no esté de acuerdo y me parezca que sean muy claras las evidencias. Pero esa es la parte jurídica importante. Y quisiera nada más hacer un comentario que estaba viendo que preguntan en el chat, mi querido Vicente. Fíjate,
una camioneta blindada, porque preguntaba más o menos, voy a tratar de explicar así como que muy sencillo. El acero balístico que utilizan las camionetas no tiene mayor problema, puede durar 10, 15 años. Obviamente, cuando mucho se tendría que hacer un ajuste. El problema que hay con los blindajes de los vehículos tiene que ver con el vidrio balístico. Esas famosas burbujitas que de repente ven, porque a contrario a lo que nosotros veíamos en las películas, ¿no? En donde le disparan a un vehículo y las ojivas terminan rebotando, lo que hace obviamente el acero balístico son diferentes capas de vidrio, y cuando la capa del medio, que es de policarbonato, llega a la ojiva, lo que hace es comprimirse, y lo que hace es parar la ojiva para que no pueda ingresar. En México hay diferentes tipos de niveles. El máximo que existe es el 5 Plus, que aguanta incluso hasta un granadazo, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, lo que se señalaba, de acuerdo a lo que hay controversia de lo que decía Hugo Aguilar, es que a ellos les entregaron un dictamen en donde las camionetas se tenían que cambiar. Y ahí es donde viene la duda, porque obviamente las camionetas, de acuerdo al acero balístico, no tendrían ningún problema, sino que lo que se tendría que hacer es los vidrios balísticos realizar un cambio. Ahí me parece que lo que les faltó también explicar es, muchas veces el cambio del vidrio balístico cuesta casi lo mismo que el comprar una camioneta nueva, pero eso no lo explicaron y de ahí se han agarrado varios medios de comunicación para hacer el señalamiento. Entonces, más o menos de acuerdo a lo que estuve viendo ahí en el chat, esa era la duda que tenían, y por eso es que dicen que las camionetas ya no podían brindar el nivel de seguridad que necesitaban los ministros, porque varias de ellas, por el mismo sol, por el mismo uso, ya tenían estas como burbujitas que nosotros vemos, en donde pues obviamente el vidrio balístico ya no servía para lo que ellos necesitaban, obviamente como prevención en la seguridad. Qué bueno que lo mencionas, porque sí había visto las preguntas en el chat. Gracias, César, por sacarnos de esa duda. Maestro Pepe Reveles, Donald Trump sigue insistiendo en los operativos terrestres contra los cárteles, y a pesar de la entrega de otros 37 personajes, luego me da risa porque en la cobertura dicen, no son de alto nivel. Pues, ¿cuántos mayos, cuántos menchos, cuántos chapos quieres que haya en México? Pues no, no todos pueden ser del mismo nivel de, pues de jerarquía, de la misma jerarquía en los cárteles, pero otros 37, ya casi van 100 entregas de personajes a Estados Unidos, y en pantalla, César lo publicó en sus redes sociales, la lista de los líderes criminales enviados últimamente a Estados Unidos, Pepe Reveles. Sí, en realidad son ya 92 en 3 entregas. Yo interpreto que estos últimos 37 complementan los 92. Yo entiendo que la presidenta Sheinbaum está viendo en esto una especie de, no solo de colaboración realmente palpable, comprobable por parte del gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos, porque esto se hace de acuerdo con listas que elaboran desde los Estados Unidos también, de tal manera que aunque no sean tan conocidos como los primeros, digamos, no es lo mismo haber mandado a Caro Quintero en la primera entrega, al Viceroy, en la segunda entrega a Abigail González Valencia, cuñado del Mencho y el lavador, el financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación, etcétera, a quienes se están mandando ahora, porque, digamos, como dices tú, Vicente, pues cuántos menchos, cuántos mayos, cuántos grandes capos tenemos que enviar, no, son personas que a lo mejor no conocemos públicamente, porque tenemos que tomar en cuenta que muchos de los llamados capos se hacen mediáticos también, o sea, son famosos porque se les publica muchísimo en la prensa, porque los nombran mucho las autoridades, pero no quiere decir que no sean importantes. Por ejemplo, aquí están mandando a una María del Rosario Navarro Sánchez, que yo nunca había escuchado, por supuesto, que es también del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero que es proveedora de granadas,
que hace tráfico de migrantes, de drogas, de armas, hace lavado de dinero. O sea, no es alguien menor, sino simplemente no la conocemos, porque no está en los niveles mediáticos que están otros capos, ¿no? Ahí, de los que fueron enviados, está Eduardo Rigoberto Velasco y Eleomar Sergio Torres, que son lavadores de dinero importantes. O sea, pocas veces se agarra lavadores de dinero, pocas veces, y México los tenía ya en la cárcel, porque lo que le hace falta seguir a las autoridades de, no solo de México, de Estados Unidos, de cualquier país, es lo que hace falta es darle seguimiento a las ganancias. O sea, si ya capturas lavadores de dinero, estás avanzando porque vas a llegar seguramente a la fuente primaria y vas a descubrir en qué bancos, en qué empresas, en qué tipo de hoteles, en qué tipo de industrias hay ese lavado de dinero y que son ganancias del narcotráfico. Entonces, pues creo que es muy importante tener lavadores. Está un Heriberto Hernández Rodríguez, que es del cártel del Noroeste. Bueno, a él le atribuyen muchísimos asesinatos. Quiere decir que es un tipo bastante, pues violento, ¿no? Porque tiene muchos asesinatos, no dicen cuántos, pero al mismo tiempo es una persona que participa en el tráfico de cocaína, de metanfetaminas, ¿no? Está alguien de Tijuana, que bueno, ya no es del cártel de los Arellano, estamos hablando de Juan Carlos Alfaro Reyes, Alfonso Reyes, perdón, Juan Carlos Alfonso Reyes, que curiosamente está en un cártel que se llama La Oficina, sucesor de los Arellano Félix, y que trafica desde Tijuana fentanilo y metanfetaminas hacia Estados Unidos y dentro del país también. Entonces, son personajes que sí han sido operadores relevantes, pero que no adquieren esa fama que adquieren otros que son mucho más nombrados por la autoridad y por por la prensa, ¿no? Por los medios. De tal manera que lo que está haciendo, me parece a mí, Claudia Sheinbaum, es mostrarle a Estados Unidos que México sí está colaborando, sí le está dando delincuentes de nivel, y son 3 entregas ya en este gobierno, en febrero del año pasado, en agosto y ahora mismo en enero, de tal manera que los 92 entregados a Estados Unidos son una prueba fehaciente de que México sí está colaborando. Es como una especie de vacuna, una forma de decirle a Estados Unidos, oye, no me estés dando más lata con eso de querer invadir el territorio mexicano y atacar a los grupos traficantes que llaman terroristas en territorio mexicano. Yo te estoy entregando estas personas sin mediar la extradición, ¿eh? Eso es importantísimo. Ya como que la extradición quedó a un lado, inservible, porque se están haciendo entregas simplemente de país a país, sin pasar por un método de extradición, cosa que están alegando los enviados. Justamente los de los 92 ya hay abogados que empezaron la defensa y cuyo primer argumento es ese, que se violó la ley de extradición, porque no pasaron por ahí, pero se fueron directamente. Es una entrega de país a país que no pasa por un tratado de extradición que existe entre México y Estados Unidos, pero que no se está usando. Entonces, creo que es una manera bien comprobable de ver cómo el gobierno de México sí está, digamos, haciendo una cooperación, una colaboración con el gobierno de Estados Unidos, de tal manera que juntos están juzgando a estas personas. ¿Por qué nos deshacemos
de capos y semicapos y lugartenientes, etcétera, lavadores de dinero, pues porque tal vez sean un peligro en las cárceles en el sentido de que, primero, desde ahí siguen operando. Segundo, porque pues son, digamos, los jefes de la extorsión desde las cárceles, y también porque en su momento ellos, digamos que fueron, digamos, objeto de petición con extradición, pero otros no. Entonces, es posible que los abogados vayan a tener algo de razón ante los juzgados por lo que hace a los esquemas del tratado de extradición, pero de que son delincuentes y que están condenados aquí y que van a terminar de cumplir sus condenas o se las van a cambiar en los Estados Unidos, pues ya es otro tema, ¿no? Entonces, me parece a mí esta vacuna contra las aspiraciones de Trump de querer invadir a territorio mexicano, pues ahí se frenan un poco con esta colaboración, con esta, pues, esta parte, digamos, generosa de México de entregar a estos individuos que, por otro lado, pues no tiene para qué tenerlos aquí presurizando las cárceles, porque son individuos peligrosos y de los cuales se está deshaciendo México. Algunos podrían criticar ese hecho de por qué México no es capaz de juzgarlos, ¿no? Si es capaz, simplemente está dándole, digamos, satisfacción a peticiones de Estados Unidos que saben quiénes son estas personas y por eso las piden. No son al azar, no dice, mándame 37 a ver de dónde lo sacas, no, le están mandando listas específicas porque son los que ellos captan como los traficantes, los lavadores, los introductores de fentanilo, de metanfetaminas, de cocaína a los Estados Unidos. Así es. Si me permiten proponer una ronda final, tal vez breve, porque sé que tienen muchos compromisos. Querido Paco, perdóname por regresar al tema de la Suprema Corte, pero hasta risa da, tristemente, ¿no? Azucena Oresti, exclusiva. Ningún dictamen técnico serio recomendaría la compra de camionetas blindadas para entrar a lugares rurales. Tuvimos acceso a uno de los 11 avalúos de las camionetas que usaban los antiguos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que después pasaron a los nuevos integrantes, quienes optaron por adquirir vehículos de lujo. Yo creo que andaban en centritas blindados los anteriores ministros y ministras. Luego, Gabriela Warkentin en W Radio, ahí donde tiene su programa también, Loret. Cuando la retórica de la austeridad no cuadra con los hechos, la flotilla de camionetas de lujo de la Suprema tenía placas de Morelos para no pagar la tenencia, la manera en cómo reaccionan los ministros en lugar de reconocer el error y corregir. ¿Se acuerdan que dije que todos estos cayeron como momias con los privilegios de la pasada Suprema Corte en el Poder Judicial podrido? Bueno, pues cubrieron con todo las marchas para defender al Poder Judicial. Y ahí les va, la cereza del pastel, Paquito. Margarita Zavala. ¿Y por qué el Poder Ejecutivo sale a la defensa de la Corte? ¿No puede salir el propio presidente de la Suprema a defenderse? ¿A cambio de qué es la defensa constante del Ejecutivo al Poder Judicial? Y retuitea Felipe Calderón. Estos son unos sinvergüenzas cínicos. Mi querido Paco, perdóname que regrese ese tema, pero creo que va a ser el tema del día y si no es que de la semana. Vicente, Pepe, César, pues mira, para que Margarita Zavala, Felipe Calderón,
yo diría el burro hablando de orejas. Dos de los personajes más corruptos de este país, uno de ellos un delincuente, Felipe Calderón Hinojosa, cabecilla de un cártel del crimen o de una organización del crimen organizado, un cártel que instaló en Los Pinos. Imagínate, un hombre que orquestó una nada, un golpe contra la Corte para proteger a toda la familia de Margarita Zavala en el tema de la guardería ABC. Imagínate, pero yo te decía, este es un tema que va a tener que aguantar la Corte, va a tener que lidiar con él, porque van a tener, imagínate, para que tengas el ojo de Margarita Zavala Gómez del Campo, pero todo se liga, Vicente, el envío de criminales de alto nivel a Estados Unidos con ya se ha explicado en otras ocasiones. El gabinete de seguridad, que es el que hay que decirlo, envía criminales a Estados Unidos tomando como base el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que ya se explicó, que no aprobó, y eso hay que recalcarlo, que no aprobó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue una ley que se aprobó en el gobierno de Vicente Fox Quesada. ¿Por qué no enviaban criminales a Estados Unidos? Bueno, nada más hay que recordar quién era el titular de la AFI en el gobierno de Vicente Fox. Se llamaba, si no estoy mal, Genaro García Luna. ¿Quién era el secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa? Si no tengo problemas de memoria, Genaro García Luna. Entonces, y con Peña, Genaro García Luna tenía una complicidad de connivencia con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Así que, ¿cómo iban a mandar criminales a Estados Unidos bajo otros criterios que no sea la ley el tratado de extradición, pero la Ley de Seguridad Nacional, que es la que está usando, no hay que decir un personaje, es todo el gabinete de seguridad lo decide, incluida la presidenta de la República, claro está, están expulsando a esos criminales que son clasificados como amenazas a la seguridad nacional. Es legal, es válido, seguramente van a tener ahí una buena encerrona, diría César, jurídica, pero es válida. La Ley de Seguridad Nacional se aprobó en el gobierno de Vicente Fox, así que van a patalear, es el derecho de pataleo, pero son cuestiones políticas también, Vicente. Y mira, nada más para rematar, en su primer gobierno, para que le demos, para redondear lo que estaba diciendo, en su primer gobierno, el Washington Post, ¿sí?, le contabilizó a Donald Trump 25,000 mentiras, 25,000 mentiras, y a partir del segundo gobierno de Donald Trump, que empezó hace poco más de un año, el 20 de enero de 2025, podemos contar igual las mentiras. Podemos decir, por ejemplo, CNN ha hecho notas verificando las 18 mentiras de Donald Trump. Otros periódicos, por ejemplo, las 25 mentiras de Donald Trump, ya en su segundo gobierno, todas las mentiras del presidente Donald Trump. Así que tenemos un presidente mentiroso, y por lo tanto de ahí para abajo todo es mentiroso, Vicente. Y yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. A Pepe, César, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Así es, mi querido Pablo. Yo te veo mañana temprano, si así nos va y la vida nos da, mi querido Paco. Mi querido César, pues con lo que quieras cerrar. Oye, por cierto, horrible este enfrentamiento en Guanajuato, ¿no? 11 asesinados en un campo de fútbol. Y ay, qué fuerte. Mientras en Guanajuato, desde Guanajuato se criticaba la militarización de la seguridad pública, y en Guanajuato los panistas no han podido. Tan es así que se ha convertido tal vez en el estado más violento de México. Bueno, mi querido César, tú decides cómo cierras. Sí, Vicente, fíjate, incluso tiene que ver también con obviamente, el amplio control territorial que tiene un grupo regional como el Cártel de Santa Rosa de Lima.
y que los lamentables hechos que se dieron a conocer del asesinato de estas 11 personas allá en Salamanca, pues fue porque los que se autodenominan los marros, pertenecientes a este grupo del cártel de Santa Rosa de Lima, que sigue siendo liderado por el Marro, que se encuentra en una prisión federal. Para los que dicen que los criminales ya en una prisión federal no siguen teniendo control, no, él sí sigue teniendo control y está documentado. Fueron realizados un ataque en contra de personas y familias de estos individuos que pertenecían a una empresa de seguridad allá en Guanajuato, que supuestamente estaban ligados al cártel Jalisco Nueva Generación. Esto como respuesta a un ataque que hubo supuestamente por estos mismos personajes días anteriores a gente que pertenecía supuestamente al cártel de Santa Rosa de Lima. Pero hay que recordar que todos estos delitos que son del fuero común, por supuesto, pues es competencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado y que, por supuesto, que la Federación puede apoyar. ¿Dónde viene el problema? Y es la parte que hemos platicado, que se ha politizado el hecho de decir que si algo tiene que ver, obviamente, con delincuencia organizada, pues entonces no es responsabilidad del gobierno estatal y entonces responsabilidad del gobierno federal. Cosa completamente falsa y contraria a lo que es la ley, ¿no? Recordemos que los delitos cuando están cometiendo una autoridad municipal o estatal no puede decir, pues como traen un arma de fuego y es un delito del orden federal, pues entonces yo no tengo que participar. No funciona así la seguridad pública es delito. Posteriormente, obviamente, el Ministerio Público, la autoridad judicial son quienes determinan si es del fuero común o del fuero federal. Pero es un grave problema que nosotros vimos y que tiene que ver que desde hace años, incluso en el estado de Guanajuato, decían que ellos no necesitaban a la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue proteger a grupos criminales al interior del estado, que son los que terminaron teniendo control territorial y que al día de hoy siguen disputándose todas estas zonas y territorios con un cártel con presencia a nivel nacional como el cártel Jalisco Nueva Generación. Y Vicente, agradecer como siempre el espacio, el poder estar aquí contigo, con Paco, con Pepe, que para mí siempre es un placer. Saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Los invito a que lean mi columna en La Silla Rota. El día de hoy creo que para los que les gusta el derecho penal y esa problemática que pueden existir entre el fuero militar y el fuero penal, me parece que puede ser muy interesante. Escribo columnas tanto en La Silla Rota como en el Heraldo de México y por supuesto todos los martes aquí en Sin Censura, que es mi casa, y como siempre agradecido con toda mi tropa que siempre nos ve y nos apoya. Claro que sí, muchas gracias, César. Maestro Pepe Reveles, vamos a cerrar con su opinión. Por cierto, estoy viendo algo que parecería una amenaza de una republicana a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. María Elvira Salazar escribe: la semana pasada le pedí directamente a la presidenta Sheinbaum que dejara de financiar a la dictadura con petróleo gratis. Hoy México empieza a dar marcha atrás y hace lo correcto. Esta es una gran noticia y una señal clara de que el final del régimen cubano se acerca. Al régimen cubano se le acaba el tiempo. Salgan de la isla antes de que sea demasiado tarde. La libertad de nuestro hemisferio es una prioridad para esta administración y ya saben lo que les ocurre a los dictadores y terroristas que ignoran las advertencias finales del presidente Trump. Bueno, nada más por no dejar. Mi querido Pepe Reveles, ¿con qué quieres cerrar, maestro? Pues yo no sé si esta decisión de no enviar más petróleo a Cuba tenga que ver con una presión de los Estados Unidos, porque México tradicionalmente ha apoyado a los cubanos justamente cuando están en este tipo de problemas, el problema de los apagones, de la falta de energía, de la falta de combustible, y lo estaba haciendo y de pronto lo suspende. Tal vez siento que podría ser pues una forma de congraciarse con la visión que tiene Trump de la isla cubana, que está esperando que ya se acabe esa revolución que lleva desde 1960, estamos hablando más de 6 décadas, y que le molesta mucho a los Estados Unidos. No sería raro que ahora estén enfocando sus baterías no solo a Colombia, que ya lo sabemos, con Gustavo Petro, que se ha mostrado
crítico del gobierno de los Estados Unidos, aunque tuvo una conversación con Trump, pero ya se veía venir la ofensiva también contra Colombia, acusándola de narcoterrorismo. Pero a Cuba, pues como no pueden inventarle narcoterrorismo, no pueden inventarle otro tipo de cosas, seguramente lo que van a hacer es seguir con este boicot, o sea, seguir ahogando a este país para que no tenga los insumos necesarios para su mínimo desarrollo, ¿no? Para la cotidianidad. Los cubanos viven con un montón de carencias que tienen que ver con los alimentos, con los combustibles, con la electricidad, etcétera. Y pues sería una presión más a la cual México ahora parece estar contribuyendo, porque es raro que no está reclamando un pago, porque no se lo estaba cobrando, se lo estaba regalando a Cuba, cosa que provocó la ira, la crítica, el cuestionamiento por parte de los grupos más derechistas del país, la gente de partidos, viejos partidos en alianza en contra de la 4T. Y bueno, creo que también la presidenta debería, vamos a decir que cuidar esa relación, ¿no? Que no se termine, porque es histórica la relación de México-Cuba, y esto, pues, dejar de enviarle el petróleo no está suficientemente explicado, pero sí es una señal de que podría haber un cierto cambio en esta posición externa, vamos a decir, del país con respecto de su amigo de muchas décadas, que es el gobierno de Cuba. Mi querido Pepe Reveles, Premio Nacional de Periodismo, autor de libros como Necropolítica y Narcogobierno, Nuevas Dinámicas de Poder en México, y un libro de referencia que es precisamente el libro sobre la Fair Cassés. Gracias, mi querido maestro Pepe Reveles, gracias al abogado César Gutiérrez Priego, gracias, querido Paco Cruz. Estamos al pendiente, que pasen excelente día en esta mesa, que es, estoy seguro, una de las favoritas de esta audiencia diferente e inteligente de Sin Censura. Antes de ir con el doctor Héctor Frisby, mi querido Toño, ya vas corriendo a abrir el champán.